estamos viendo cómo trata la Biblia, en toda la Biblia, y de una manera especialmente escandalosa en el Antiguo Testamento, en los libros históricos, los libros sapienciales y los libros proféticos. No falta en ningún momento la referencia a las herencias ancestrales. Y en la clase anterior veíamos que hay una diferencia entre las positivas y las negativas. Las positivas, como se dice en multitud de textos, son para siempre. Eso no se pierde. En lo bueno que se haya hecho, eso queda por 1000 generaciones, para siempre. En cambio, lo malo, Dios le ha puesto un coto. Hasta la 3ª y 4ª generación. Bien entendido que si en la 4ª generación vuelven a cometer el pecado, pues ya añadimos otras 4. Y por eso a veces cuando se hace la sanación intergeneracional hay que remontarse no a 5, sino a 10 generaciones. O como me decía el otro día una persona, mire que me he enterado, una persona con palabra de conocimiento me ha dicho que yo tengo un problema en la 13ª generación. Entonces, pues le dije, pues no, claro, eso puede ser así, le expliqué el porqué. Mira, en el libro de las 6 puertas que se explica eso así, en el apartado correspondiente, ¿no? Que eso, claro, que puede suceder así. Pero de suyo, cada pecado tiene una repercusión hasta 3ª o 4ª, no más, ¿no? Un punto siguiente que conviene aclarar es que la Biblia, al mismo tiempo que asegura que hay pecados muy graves que tienen repercusiones cuando uno no se ha retractado en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, pues al mismo tiempo la Escritura Santa quiere aclarar que esto no exime de la responsabilidad personal. Que esto yo entiendo, a ver, que la Conferencia Francesa, pues cuando recurre a peritos y los peritos psicólogos, pues dijeran, hombre, es que esto puede hacer que la gente se escude en sus antepasados y no asuma, se convierta en personas irresponsables psicológicamente. Totalmente de acuerdo que eso puede suceder. Hasta el punto de que, efectivamente, se dice en la Biblia en varios momentos, en el Nuevo Testamento, que hay, dicen, no, esto no se debe, no todas las desgracias se deben a los ancestros. Hay desgracias que se deben a nosotros o que se deben a cosas de otros. En el caso, por ejemplo, de Jesucristo, que dice, no, este pecado de la ceguera, esta ceguera no se debe a un pecado de sus padres o de él, sino, y no dice a qué se debió. Entonces lo que dice es para qué lo ha permitido Dios, para la gloria de Dios, para el milagro que Cristo iba a hacer. Lo mismo, pues se pone un coto para que no se pensara, o sea, sería un error atribuir toda desgracia a herencias ancestrales. No, señor. Hay muchas cosas que se producen por culpa nuestra o por culpa de otras personas que nos han hecho una faena en nuestra vida, que no son nuestros ancestros, sino coetáneos nuestros, ¿no? Y entonces, pues por eso la Sagrada Escritura trata de que evitar que la existencia de estas herencias pueda llevarnos a exonerarnos de la responsabilidad personal. Cuando esa Conferencia Francesa o cuando el padre Forteo, el padre Rogelio Alcántara, pues hablan de eso, de que bueno, que hombre, que uno no tiene que no, hacen bien en insistir en que hay textos bíblicos en que aclaran eso, pero eso no desmiente lo anterior. Ellos se agarran a decir, no, en el tiempo de Moisés, la postura de la Biblia es que sí que existen esas herencias, pero unos siglos después ya Dios las cancela. No, señor, está usted totalmente equivocado, porque, como acabamos de escuchar, Lamentaciones asegura que la existencia de herencias ancestrales, como dijimos el día pasado, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros ahora estamos cargando con sus culpas. Si es que era evidente
que les había pasado eso. Pero ojo, no solo eran tus padres los que habían pecado, es que tú estás pecando también. Y por eso, pues para evitar esta pérdida de sentido de responsabilidad, pues la Biblia tiene también unos textos en que dicen lo contrario. Pero a diferencia y en contra de lo que aseguran algunos de estos teólogos que he mencionado, y que dicen, no, en el siglo VI, cuando están en Babilonia, ahí es cuando ya se ha superado la postura anterior. Pues no, señor, en los tiempos de Moisés, ya se afirmaba este asunto. Fíjense lo que dice el Deuteronomio. Cuando van a entrar en la tierra prometida, les dice, no morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de sus padres. Cada cual morirá por su propio pecado. Es decir, están dejando muy claro, decía, ojo, aquí no os escudéis y os quitéis la responsabilidad personal. Hay herencias ancestrales, pero también hay responsabilidades personales. Y esto digo que es Deuteronomio 24:16, que no lo mencionan los que postulan la teoría de que es que los tiempos de Moisés la opinión era que sí que había, todo se debía a herencias ancestrales, y que en los tiempos de Babilonia, en el destierro, en el exilio en Babilonia, pues que ahí era la postura contraria. No, en los tiempos de Babilonia, como hemos mencionado en Lamentaciones, se afirma que también existen herencias ancestrales. Y en los tiempos de Moisés también se afirma que los padres, que no morirán los hijos por los padres, sino cada uno cargará con su propio pecado. Es decir, la Biblia es muy equilibrada para afirmar al mismo tiempo que existen herencias por pecados gravísimos, repercuten en los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y para afirmar lo contrario, que cada uno además tiene que cargar con su responsabilidad personal. Es decir, en los libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales del Antiguo Testamento, se asegura totalmente las herencias intergeneracionales. Pero esto no solamente en los tiempos de Moisés, sino también en los tiempos del exilio. Y luego, la responsabilidad personal también se asegura en las mismas épocas. En los tiempos de Moisés, Deuteronomio 24:16, no morirán los padres, los hijos por culpa de los padres. Y en los tiempos del exilio de Babilonia, Jeremías 31:29, Ezequiel 18:2 y 17:20, capítulo 18, versículo 2 y versículos 17 y 20. Y luego el segundo libro de las Crónicas, 25:4, que es una narración de la historia bíblica en clave del culto, no en clave de la alianza, que es la tradición deuteronómica de Samuel, de los libros de Samuel, los libros de Reyes, ¿no? Pues de Éxodo, de Jueces, de Ruth. Bueno, pues que ahí se asegura que que cada uno tiene su responsabilidad personal. Es decir, hay que, no solo algunas desgracias son debidas a herencias ancestrales, hay desgracias que se deben a pecados propios. Como le dice a la adúltera, en adelante no peques más. O le dice a un ciego, no vuelvas a pecar, no te vaya a pasar algo peor. O sea que el Señor está atribuyendo a pecados pues cosas que nos suceden. Nosotros nos cargamos con... Y quería acabar refiriéndome a la respuesta de Jesucristo. Le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Gente que decía, bueno, esto o bien una herencia ancestral o bien una responsabilidad personal, que son las dos posturas que aparecen en la Biblia constantemente. Unas veces es por pecados propios, otras veces pecados ajenos y otras veces por las dos cosas a la vez. Entonces, pues le preguntan, ¿esta cuál es la causa? Y Jesús no le responde. Dice, no, ni él ni sus padres,
sino para la gloria de Dios. Le dice el para qué. Por tanto, el Señor no está excluyendo que existan las herencias ancestrales, y está asegurando que en este caso no se deben ni a herencias ancestrales ni a pecados propios, sino que se debe, que esto se ha permitido para una mayor gloria de Dios. Es decir, no todas las desgracias proceden de los ancestros, pero hay ciertos errores de los ancestros que pueden marcar a sus generaciones a sus descendientes por varias generaciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.